Bendecidos hermanos, hoy vamos a estar trabajando con la lección 29, la unidad cristiana. El propósito de la lección es entender la importancia de la unidad en el servicio que la iglesia debe dar y cómo lograrlo según el consejo del apóstol Pablo. Con el fin de lograr este propósito, estudiaremos Filipenses 2, del 2 al 4. Pero antes veamos algunos datos del contexto de la iglesia de Filipos. Filipos fue la primera ciudad griega de Macedonia y la primera ciudad europea donde Pablo anunció el Evangelio de Cristo y fundó una iglesia durante su segundo viaje misionero. Llegó a esta ciudad con Silas y Timoteo, impulsado por una visión que Dios le dio, donde un varón macedonio le pedía ayuda. Al anunciar el Evangelio allí, una mujer llamada Lidia se convirtió al Señor. Después, Pablo expulsó en el nombre de Jesús un espíritu de adivinación que tenía una esclava, la cual daba buenas ganancias a sus dueños. Pero sus dueños se molestaron muchísimo y metieron a Pablo y a Silas a la cárcel. Estando allí, ocurrió un milagro. El lugar tembló y todas las puertas se abrieron. El carcelero pensó que los presos habían huido y estuvo a punto de quitarse la vida. Pero Pablo lo impidió al informarle que ninguno había escapado. Entonces, el carcelero decidió entregar su vida a Cristo junto con toda su familia. Así dio inicio la iglesia de Filipos. Toda la carta a los filipenses es un mensaje desde el corazón de un pastor a su iglesia amada, de un padre animando y exhortando a sus hijos. Los 3 versículos que trataremos a continuación, así como toda la epístola, son un testimonio valioso de cómo el poder del Evangelio es capaz de abrirse paso aún en ambientes donde hay tanto orgullo y dureza de corazón, como lo hubo en Filipos, y como el Señor es capaz de transformar hasta el corazón más duro. Pablo exhorta a la comunidad de los filipenses a la unidad por medio del amor, de la humildad y de la compasión. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en la carta de los filipenses desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Unidad por medio del amor. Filipenses 2:2 nos dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El anhelo principal de Pablo era el progreso espiritual de todos los hermanos filipenses. ¿Qué estaba pidiendo Pablo a los filipenses? Pablo les estaba pidiendo unanimidad de parecer, o sea, de mentalidad y de sentimientos, para que tuvieran el mismo amor, o sea, un mismo objeto de interés, impulsados por las mismas motivaciones y con unidad de propósito. Esto no significa que todos los cristianos deben pensar y actuar de la misma manera, pero se espera que concordemos en los grandes fundamentos de la fe cristiana. Ser de un mismo sentir se refiere a tener la mente de Cristo, ver las cosas como Él las vería y responder a ellas como Él lo haría. Tener el mismo amor se refiere a mostrar el mismo amor que Cristo nos ha mostrado a nosotros.
Ser unánimes se refiere a trabajar juntos en armonía para una meta común. Y sentir una misma cosa se refiere a actuar de una manera tan unida que se haga evidente que la mente de Cristo está dirigiendo nuestras actividades. Cuando hay unidad hacia un mismo propósito, permitimos que la mente de Cristo, su forma de pensar, esté en nosotros. Aunque haya diferencias de expresiones, diferencias de dones, diferencias en forma de servicios e incluso diferencias en doctrinas menos importantes, sin que éstas afecten la unidad del cuerpo de creyentes por cuestiones no esenciales. Veamos Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En la Nueva Versión Internacional nos los dice de la siguiente manera: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Cuál es la raíz de algunos problemas en la iglesia? Pues miren, muchas de las dificultades de la iglesia en general son causadas por pasiones o sentimientos humanos como la envidia y las rivalidades. Por eso Pablo hace un llamado a ser humildes y estimar a los demás como superiores. Tenemos que examinar nuestras motivaciones. ¿Qué me impulsa a hacer algo? El reconocimiento, el protagonismo, temor a ser desplazado, la competencia. El apóstol Pablo aconseja estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Así se puede eliminar el afán de protagonismo, el orgullo, la arrogancia y la actitud de superioridad. ¿Cómo lo podemos lograr? No basta solo con la voluntad de tomar la decisión, ¿verdad?, de querer estimar a los demás como superiores a nosotros. Es necesario pedir ayuda a Dios en oración y la intervención del Espíritu Santo para crucificar o quitar los actos perversos de nuestra vieja naturaleza. En Filipenses 2:4, Pablo nos exhorta lo siguiente: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El apóstol Pablo nos hace un llamado a buscar el equilibrio para evitar caer en egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Pues según el diccionario de la Real Academia Española, egoísmo es excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidar el bien de los demás. Buscar el bienestar de los otros es un factor indispensable para la vida en comunión, en armonía y en unión. Y para concluir la lección de hoy, el amor de Cristo en nosotros es el que nos impulsa a tener un mismo sentir, a estar en unidad, a animarnos mutuamente, a no ser vanagloriosos y estar genuinamente interesados por el bienestar de quienes nos rodean. Para lograr esto, debemos desarrollar una vida de clamor y búsqueda constante de Dios. Y así la iglesia resplandecerá con la luz de Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Nos veremos en la próxima.